Pues nada, cuando quieras, David. ¿Yo? ¿Eres el presentador? No me Ay, qué nervios. Vale. Yo estaba diciendo, ¿y esta tía qué coño espera? Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a Coalición Azófar, el podcast sobre la traducción del juego de cartas Magic the Gathering al castellano, en que como siempre está pues la gente que trabaja en la traducción y hoy he vuelto yo. Hola chicos, ¡Ole! Cristina, Emma, Isaac, Hugo, ¿qué tal? Buenas. Hola, hola. Bienvenido, David. Muchas gracias. Gracias por dejarme volver, pero no pienso, o sea, esto es todo lo que voy a trabajar. A partir de ahora no presento ni nada, ¿eh? No, tú eres invitado estrella esta vez. Es vuestro. Yo me tumbo en la hamaca que tenemos aquí en el estudio de Coalición Azófar. Y ahora, trabajad. Pues nada, esta vez toca hablar sobre Lorwyn Eclipsado, donde volvemos a uno de los planos más queridos por los jugadores, que es un plano dual, Lorwyn y Páramo Sombrío. Y nada, a comentar las traducciones de las cartitas, ¿no? Sí, aunque Isaac, que es muy fan de Lorwyn, Sí. estaba un poquito cabreado con las traducciones que se hicieron en ese momento. Yo estaba traduciendo y era como, uy, ¿Y eso? Yo, de hecho, de las vacaciones de Galicia me volví con toda mi colección de cartas a Barcelona, ¿vale? Ole. Toda mi colección de cartas incluye muchas cartas de Lorwyn. Y yo cuando era joven y inocente, yo era inocente y entonces yo jugaba con las cartas de Lorwyn y era ¡buah! ¡Cómo mola! Y las mecánicas estas y Tribal, que ahora es estirpe, ¡buah! Es que mola mogollón. Y yo estaba ciego de amor por la colección. Pero ahora te has hecho mayor. Efectivamente. Y entonces me toca volver a Lorwyn y veo las traducciones de las cartas y fue como, pero eso está mal. Pero esto está mal. Pero esto Ay, está muy no. mal. Pero esto está fatal. sí. Esto está sin traducir directamente. Tal cual. Es el meme de Community del tío que entra con un montón de pizzas y Sí. la casa está ardiendo completamente. Tal cual. Tal cual. Es que es eso, un montón de cosas sin traducir, errores gramaticales, Ay, qué loco. muchas cosas, muchas cosas. Y Sí. dentro de lo que cabe, nosotros hemos intentado arreglarlo, pero como nuestros radioyentes sabrán, hay cosas que no podemos tocar y que tenemos que mantener. Entonces, pues iremos comentando alguna que otra cosilla. Oye, a mí me encantaba la colección original. ¿Esto me va a hacer que me guste un poquito menos? Ay, David. Ay, no. Porque, escucha, tengo un mazo de Commander que es solo con cartas del Lorwyn original en español de las que cuando jugaba yo cuando era pequeñito, con la Horda de Nociones. A mis brazos, amigo mío. No me jodas, no me jodas. ¿Para qué vengo yo aquí? Que sepas que tienes un mazo lleno de errores. Joder, macho. Además que tengo todas las cartas en español porque son las de cuando jugaba. Joder, macho. O sea, ¿para esto vengo? ¿Para esto vuelvo yo? Efectivamente. Para rajar. Ya está, una y no más, lección aprendida. Primero de todo, chicos, vamos a hablar del título de la colección, que es Lorwyn Eclipsado. Aquí parece que no tiene como mucha trascendencia Lorwyn Eclipse, pero yo que no conocía a Lorwyn, para mí había una duda. ¿Es femenino o masculino Lorwyn? Diríamos, ¿Lorwyn es bonito o Lorwyn es bonita? Y no, pues es masculino en español, así que eclipsado. Ahora vamos con los términos, que aquí es donde se va a liar. Se viene. Tenemos 4 colecciones relacionadas con esto: Lorwyn, Alborada, Páramo Sombrío y Crepúsculo. Se lanzaron entre 2007 y 2008. Entonces, va a haber mucho vocabulario, va a haber un montón de referencias en las cartas nuevas de Lorwyn Eclipsado y va a haber expresiones, etcétera, que ya salían en cartas anteriores y que nosotros pues quizá pues no las hubiésemos traducido así, pero hay que mantenerlo. O las hubiésemos traducido. Directamente ya. Ahí. Vamos a hacer un repasito así rápido. Kizkin se queda igual. Merrow se queda igual. Pogar se queda igual. No se traduce, se queda igual. Luego, otras cosas que no se traducen y quizás se tendrían que haber traducido. Morsong se queda así. Y es que es raro porque en el resto de idiomas sí que se ha traducido. Burrenton, pero con tilde en la U. Valinok, pero con tilde en la A.
Qué feo queda además ese, por Dios. Pero luego tenemos que, por ejemplo, Cloverdale sí que se tradujo Cañada del Trébol y Gold Meadow, que es pradera dorada, y Miss Meadow, pradera brumosa, pero por alguna razón unas sí y otras no. Entonces Loco. va a quedar un poco rarito en los lugares porque a veces en esta colección nueva Lorwyn Eclipsado, pues algunos sitios van a estar traducidos y algunos sitios pues van a estar sin traducir por coherencia con traducciones anteriores. Pero una duda. ¿Y no os vais a decir cómo traduciríais Kithkin, por ejemplo, o Merrow o Bogart? Que me da mucha curiosidad. Hay muchas palabras de esta colección que vienen del galés, ¿era, chicos? Lo tengo apuntado en algún lado. Sí. El manés. ¿Manés? ¿Eso qué es? De la isla de Man. Gaélico manés. Lorwyn Anda. está muy inspirado en mitología celta. Tira mucho de ahí y hay muchos nombres. Por ejemplo, los nombres de los sitios, muchos son algo que te puede recordar a, pues, o a la isla de Man o a Irlanda. Es, digamos, de origen celta. Ujú. Entonces hay unas cosas que sí que traduciríamos y hay otras que no. Esto también luego lo vamos a comentar en según qué cartas más específicamente. Pero claro, igual la gente no sabe que Kid King es de una expresión inglesa. Sí. Oh, ¿cuál? Porque Kid King es de la expresión inglesa Kith and King, que es una expresión para referirte a tus allegados, a tus seres queridos. Que tiene sentido con lo que son los Kid King, ¿no? Porque tienen la trama mental, son gente que es muy de vivir en su pueblo, hacen mucha piña y demás, entonces tiene sentido, pero sí, es algo que viene de esta expresión. Vale, chicos, ¿qué más hemos dejado hemos dejado en inglés? No, eso lo han hecho ellos. ¿Qué más hemos mantenido? Si os acordáis en Lorwyn tenemos The Auntie, que es la tía, y la tía tiene mayúscula por eso, porque es un cargo en las tribus de los Bogart. Tenemos, por ejemplo, también un montón de referencias que no son tan obvias en el texto de ambientación. Del tejeoros llameante tenemos: pocos llameantes tienen la paciencia necesaria para tejer seda de Polilla Brillo Dorado. Polilla Brillo Dorado era una carta de Páramo Sombrío, creo que es. Correcto. Entonces esas traducciones que están en el texto de ambientación las hemos dejado también igual, como en las traducciones originales. Hay algunos casos de excepciones que luego vamos a comentar, pero en principio así. Y ahora se vienen los problemas. Jope. Os sonará una señora elemental que se llama Ceniceida. Ceniceida tiene un error de ortografía en su nombre porque Ceniceida debería ser con las dos Cs, no con C y Z. Esa Z no tiene ningún tipo de sentido ahí. Entonces, Ay, Quizá fue por. pues, es por ceniza. Por mantener con ceniza, claro. ya, pero Pero estéticamente no queda feo, ¿no? A mí Claro. me gusta un poco. Pero si es por ceniza, claro, ceniciento no va con Z. claro. Exacto. Es que incoherente, exactamente. Sí. Entonces, ya empezamos mal. Luego vamos a por otro de los personajes legendarios de la colección, que es Doran. En esta colección tenemos la aparición de Doran asediado por el tiempo y tenemos la corteza de Doran y en ambos casos Doran tiene acento en la O. ¿Por qué? Pues porque se le puso en su día y hay que mantenerlo, pero ese acento en la O no tiene ningún tipo de sentido tampoco. ¿Por qué se le puso a Doran la torre de asedio acento en la O? Pues no lo sé. Queda como élfico, ¿no? Parece más élfico. Una tilde ahí Sí, pero tontorrona. sigue siendo una palabra llana. Pero ¿Estás viendo cómo David lo está intentando justificar en Yo su mente? estoy copiando que flipas. Me quedan 2 copios más o menos. 2 finales de copio me quedan. amic. Hay una falta de ortografía, pero estilísticamente está guapa. Está. David, por favor. Déjame copiar. A ver cuánto duro. Vale, ahora la siguiente es para llorar, ¿vale? Dale, Chris, dale, esta- que sé que te gusta. Tengo mucho odio interior con respecto al nombre de esta carta. Yo la llamo el elfo guapo. El elfo guapo, ¿por qué en español tiene un nombre de mierda? O sea, ¿por qué, Dios? Se llama en inglés Vinebread Brawler, pero en español ha quedado como luchador parracreado. ¿Cómo que Ay. parracreado? Pues porque esta palabra tan fea, parracreado, viene de
un texto de ambientación de la Lorwyn original en el que la traducción oficial a esto es cómo se sienten los parracreados. De hecho, también hay un typo hay una falta en este título de la carta, que es el tuercerramas élfico, porque aquí no pone tuercerramas, pone tuerceramas. Tuerceramas. ¡Ay, no! Sí, hay ¡No! una falta de ortografía en el título. Ay, bueno. Y luego Feote. hay otro elfo guapo con otro nombre feo que tiene un arte increíble, que es el panegirista Manoauria, pero sí que Manoauria pues se tenía que quedar porque era una cosa Mm. de esas colecciones, de esas traducciones antiguas, y no es tan fea. Pero no, los elfos guapos tienen nombres feísimos en Para español en compensar. Lorwyn. Estoy bastante Se lo enfadada. merecen. Para compensar por nazis. Un poco sí, pero parracreado nadie se lo merecía. Debería ser para creado, porque ya que estamos quitando R's, Sí, pues total. será más para creado. O parraceado. Ay. Bueno, seguimos con esta vez los tritones. Tenemos, por ejemplo, el Silvergill Peddler, que tradujimos como vendedor de branquia plateada. Branquia plateada es un clan de tritones de Lorwyn. Y se tradujo en su día como branquia plateada y se quedó así, B mayúscula y P mayúscula. A mí personalmente creo que me resulta un poco confuso porque, por ejemplo, en este caso puedo pensar que es un sitio vendedor de branquia plateada, pero no. Yo creo que de haberlo traducido nosotros desde cero, habríamos puesto igual branquia argenta o algo así, que creo que queda mejor. Y esto pasa lo mismo con la alternativa de Páramo Sombrío, que es Gravelgill. Entonces tenemos, por ejemplo, en esta colección el Gravelgill Scoundrel, que tradujimos como canalla de branquia arenosa. Que lo mismo, igual pondríamos, en vez de branquia arenosa, las dos mayúsculas, pues todo junto, branquia arenosa. Pero como estaba así, pues se queda así. Esto lo hemos mantenido. Efectivamente. Esta es una sección de esto estaba así, por lo tanto, se siente. Sí. Sí, un poco sí. La siguiente es fuerte, ¿eh? La Uf. siguiente es, en inglés no lo sé ni leer, Everstrike, supongo. Sí. Everstrike's Gift es el obsequio del lanino eterno. ¿Alguien me ¿Qué puede es explicar eso? así a bote pronto qué es un lanino? No. Pues esto es una referencia a una carta que es el Everstrike, que era una carta que era el lanino eterno. Pero esta traducción lanino, nosotros creemos que el Shrike es un pájaro y nosotros nos parece que no debería ser lanino, debería ser lanio. Entonces, o un alcaudón. Parece un typo, no lo tenemos claro. A ver si nuestros estimados oyentes que saben muchísimo nos lo pueden aclarar. Pero lanino no es nada. No sabemos de dónde ha salido. Y es un poco diferente, ¿vale? Este caso al de una carta que vais a ver, que es el Regerei, se lee fatal en español. El Regerei está así y está bien, efectivamente, porque creo que significa caballero en manés, que es el idioma este de la isla de Man. Y en los foros de Magic en inglés también es el Regerei este. Y entonces la gente se pregunta mucho en Magic, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pero el lanino... Sí, puede ser un lanio. Lo estoy mirando en imágenes y es verdad que la carta esta del Everstrike Strike además es un alcaudón que es como un lanio. Puede ser. Entonces aquí lo qué hemos lástima. mantenido, pero no estábamos seguros de si corregir o no. Por eso se ha quedado igual, pero un poquito rarito. Pero claro, tú piensa, la gente, son 4 colecciones, ¿eh? Si la gente tiene la carta original y ahora va a salir la nueva que hace referencia a esa carta, va a haber traducciones distintas y va a pensar, ¿qué cojones? Claro. Entonces, Ya. cambiarlo es complicado. Hay que pensar mucho en cómo se van a sentir los jugadores, porque quizá se han acostumbrado a unos términos que son mistranslations, que están mal, pero se han acostumbrado y lo dicen así. Entonces, ¿hasta qué punto mantenemos? ¿Hasta qué punto cambiamos? Bueno, esto es para daros pues una idea de lo que hemos dejado igual. Bueno, porque es muy curioso, porque en el campo de la traducción tenéis como muchísimo cuidado con mantener ese espíritu del original. Pero luego, por ejemplo, ves las ilustraciones del set y han rediseñado completamente los cambiaformas y cosas de ese estilo. Es curioso. Qué divertido. Las cosas que se quedan y las que se van. Pero también hay muchas referencias en las imágenes. Ahora vas a ver, es bastante guay.
Vale, chicos, pues ¿quién quiere pasar a las mecánicas? Tenemos un par de términos. El primero es una mecánica que es Vivid, que tradujimos como vívido, que era una referencia a un ciclo de tierras de Lorwyn, que eran pradera vívida, etc, etc, que es decir, mecánicamente es ver cuántos colores hay entre los permanentes que controlas. Entonces, según la cantidad de colores que hay entre los permanentes que controlas, pues hace algo. Y después tenemos Blight, que esta fue la que le dimos más vueltas. Porque claro, lo tradujimos, al final nos decimos por perjudicar. Lo solemos traducir como ruina o como plaga, pero claro, arruinar o plagar no acababa de encajar bien porque esta mecánica en la colección está muy presente en los trasgos y claro, aunque plagar pueda, digamos, encajar con árboles o con algo vegetal, con los pueblos arbóreos encajaría bien. Claro, con los trasgos como plagar, que es que hay una plaga de trasgos o algo así, pero no se refiere a eso. Y claro, el significado tenía que ser negativo porque lo que hace perjudicar es poner contadores -1/-1 sobre las criaturas. Entonces, al final, pues nos decidimos por perjudicar. Sí, arruinar a veces es un poco una copia del inglés, que no se Sí. tendría que trasladar al español, la gente lo usa demasiado. Entonces, perjudicar porque eso, lo que dice Isaac, -1/-1. Qué chulo. Hay otro detalle de Blight que en Lorwyn y Páramo Sombrío, y no recuerdo ahora mismo en esta, había un término que era Eye Blights, que eran las desgracias visuales, que eran Sí. las víctimas de los elfos, básicamente. A lo mejor tiene que ver con eso, pero estamos en lo mismo. Desgraciar tampoco queda exactamente bien. No. Y, no, y perjudicar es, a mi parecer también. Además es un verbo que perjudicar dos o lo que sea y funciona mejor así. Pero también hay que Sí, pensar que necesitamos que fuese un verbo, porque después, si tenemos alguna construcción de cuando perjudiques o cada vez que perjudiques o cosas así, ahí necesitamos un verbo para que fluya mejor el texto. ujú. Pues desgraciar. Claro. Pero desgraciar parece que los mates. Sí, sí, no, es feo. Y luego, chicos, tenemos un subtipo nuevo. Esto va a dar pie a debate, yo lo sé. Ya. Se llama Sorcerer y la traducción ha quedado como mago. Entonces, todos los que jugáis a Dungeons and Dragons, ahora seguramente nos queréis matar. Yo también me quiero matar, no pasa nada. Entiendo perfectamente. Yo en principio me gustaba mucho más conjurador o conjurante, pero conjurer ya existe como conjurador, entonces no puede ser. ¿Qué pasa? Que en D&D es exactamente al revés, ¿verdad, Hugo? Sí, en D&D mago se utiliza para Wizard y Sorcerer es hechicero, que es lo que se utiliza para Wizard en Magic. Y como nos suele ocurrir, son términos que están establecidos desde hace mucho tiempo, Wizard en este caso como mago en Magic, y claro, cuando apareció Sorcerer no tuvimos más alternativa que buscar alguna otra opción. Conjurer, como decía Cristina, es muy específico, ya existe, y al final nos decantamos por invertirlas. Mira, yo, por ejemplo, me he dado cuenta de que spell en D&D es conjuro y no es hechizo. Ay. Mm, Sí, hay un montón así de Rogue, por ejemplo, también es bribón en Magic y pícaro en D&D. Pero claro, son términos que en cada juego se fueron localizando por separado y al final han quedado un montón de incoherencias. Y para arreglar esto habría que volver en el tiempo al pasado, básicamente. A estas alturas sería un cambio tremendísimo dentro de lo que es la terminología de cada juego. Y de hecho, en esta colección precisamente tenemos Páramo Sombrío, que es un término que también existe en D&D para el plano del Shadowfell. mm. Y también es otra de estas cuestiones que quedan igual, aunque no sea lo mismo, pero en castellano sí. Este tipo de cuestiones hay un montón de ellas. Si se hubieran hecho desde el principio en paralelo, se hubiera podido solventar mejor, pero como estábamos comentando con estos términos anteriores de Lorwyn, son cosas que están establecidas y cambiarlas no es viable. Sí, tenemos que hacer lo que podemos con lo que hay.
Entonces, Mm. pues como veis, hay muchos términos que no tienen por qué coincidir en D&D y en Magic, aunque sean todos de Wizards. A mí me pasaba mucho con Yu-Gi-Oh! Viva Yu-Gi-Oh! Recordemos. Viva Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Es lo mejor del mundo. Madre mía. Deck no se traduce. En No. español, deck es deck. Entonces yo llegaba a Magic y era como, ay, ya no tengo que traducir de como deck es mazo. Pero a veces se me mezclaban. Y además las mayúsculas. Sí, y luego era como, ay, no, que esto es Magic, y ponía otra vez mazo. Cada juego pues tiene su terminología y ya está. Pero sí, Sorcerer queda mago. Bueno, lo bueno es que no es la primera incoherencia, no es que digas, buah, es que está todo exactamente igual con D&D y llega este término y de repente todo se va a la mierda. No. Mago está bien, ¿eh? Mago está bien también. Y a mí me da un poco de pena que haya otro subtipo más que viene a ser muy parecido a druida, chamán, Ya. hechicero, etc. Porque se disgrega Lanzahechizos. mucho, ¿no? Sí, justo. Digamos que cada color tiene su tipo de lanzahechizos básico. Vale. En rojo era chamán y ahora va a ser sorcerer, ahora va a ser mago. Ah, pero chamán no se pierde como tipo de criatura en el futuro, ¿no? No se No han pierde, dicho algo. es decir, no van a renombrarlo, no es que cambien chamán por mago, Mm. pero digamos que chamán va a quedar un poco en el olvido. Qué lástima. Es por lo de culturally sensitive. Exacto. Sí. Es como lo Mm. de Saga. Las sagas salieron en Lorwyn y no han vuelto a salir. Pues esto es un poco lo mismo. Los chamanes, pues ya ahí se quedan en el pasado y a partir de ahora lo que antes harían como chamán lo sacarán como mago y los chamanes cada vez pues quedarán más en el olvido. Venga, sigamos, que no hemos empezado casi. Venga. Vale, chicos, ahora sí que vamos con traducciones bonitas y preciosas. Ole. Empezamos diciendo que esta colección tiene muchas rimas, solo vamos ahora quizá a leer 3 o 4, pero hay muchas más, las podéis ver, os vamos a dejar ahora otras en el vídeo por si queréis leerlas, pero hay muchas más de las que vamos a decir aquí, ¿vale? Por ejemplo, la forma especular tiene una que me encanta que dice, de noche un silencio perfecto, cambia formas, adopta mi aspecto, demuestra que mi vida tuvo sentido, cambia formas, que no caiga en el olvido. ¡Oh! Qué Ah. guay. Bueno, Qué chula. ¡puf! Un orgasmo he tenido. A ver, otra. Dice, has de ir a la cama, cuernos sobre la almohada, sueña, sangre y llama, y haz del rival la nada. ¡Ay! Sí, mola un montón, ¿eh? Sí, de hecho aquí hay un detalle que es que en inglés horned dice rest your flawless horned head. Claro, no es horned, es horned, porque la E tiene acento. Cuenta como una sílaba más. Mm. Los poemas al final tienen que tener en cuenta las sílabas y en inglés tienen esto de no, pues a una vocal le pongo un acento y entonces esa vocal ya se pronuncia y ya es una sílaba más. Pam, aparcado. Mm. Qué gracioso queda, por cierto, en esa carta del Final Morcant el nana para niños perfectos o mejores. Sí, Cómo mola eso. Me gusta mucho Lorwyn. Está muy bien. Vale, chicos. Ahora sí, por fin. Entramos en cartas específicas. Esta carta se tradujo así porque bla, bla, bla. Es una referencia, es un juego de palabras. Venga. Es verdad, a veces hacíais esto en este podcast. Ya decía yo, digo, ¿cómo ha cambiado esto? vale, pues empezamos con una que ya comentaron en redes, que gustó bastante, que es el Gallant Foul Knight, que tradujimos como Paballero Valiente. Porque la imagen podemos ver que es un Kid King que va a lomos de un pavo gigante y rechoncho. Mm. Entonces, pues, Paballero. Ave de corral en inglés. Mm. Entonces, bueno, pues más cortito y juego de palabras. Porque si caballero viene de que va sobre el caballo, pues paballero va sobre el pavo. Efectivamente. La siguiente es buena. También le dimos vueltas a esta, ¿no? Joder, un poquito, sí. Porque, claro, en inglés, King Binding es, digamos, una referencia a los Kid King y la trama mental y todo el rollo. Entonces, claro, necesitábamos algo que quedase bien y al final lo que pusimos fue Kinexión. Qué chulo. Sí, porque al final se refiere a como los lazos entre ellos, ¿no? Este binding es como
la conexión entre ellos. Nosotros lo hemos cambiado un poquito porque queríamos mantener el kin, que es el juego de palabras del inglés original. Mm, Con el kin aquí ya no tienes que poner conexión de los Kithkin, por ejemplo. Exactamente. Porque Y ya con el kin. funciona. Ujú. Kingsvale Aspirant. Aspirante de Kingsvale. Sí, el baile de los kin. Claro que sí. Claro, esto es. Kingsvale es un nombre propio de un lugar que ya existía y por lo tanto tuvimos que mantenerlo en inglés, pero realmente Valley o Vale es un componente común en la composición de topónimos en irlandés. Y King, pues puede ser pariente o familiar, que nuevo es de lo donde viene Kithkin. Mm. Entonces, claro, si otros nombres de sitios se tradujeron, quizás lo hubiésemos traducido hoy en día. También tendríamos Mm. que ver lo de la relación con Kithkin, si hubiésemos traducido Kithkin o no. Y bueno, lo mismo pasa con la alternativa de Páramo Sombrío de este mismo sitio, que es Kingscaer. Que, bueno, pues si Kings bailas, te puedes Kingscaer. Qué bueno, eso te lo tenías preparado, ¿eh? No, esto es al momento, David. Ese te, lo, Esto. ese te lo traías preparado de casa, que lo sé yo. Que es muy Esto, bueno. claro. Es que parece Spanglish. Yo lo sé que justamente estas palabras en irlandés es que parece Spanglish, pero estos son términos que ya se quedaron así en las colecciones de Lord Wyn de su momento y hemos decidido mantener igual. Pero claro, esto sí, Kingsbaile, Kingscaer, ya está. Sí. Vale, la siguiente es buah. La siguiente es mi favorita, yo creo. A ver, en inglés se llama Keithkeeper. ¿Qué le pasa a este bichito tan feo? Este bichito, Respeta. no, el arte es increíble de esta colección, no lo hemos dicho, pero las ilustraciones son una pasada. Pero el bichito es un pobre ciervito mariposa, déjalo. Déjalo. Bueno, podría ser sacado de Avatar, este bicho. Más faltadas, venga. Sí, es verdad. En Avatar se dedican a juntar animales, razas de animales. ¿Qué le ocurre? Está siguiendo a los Kithkin. Por eso se llama Keithkeeper. ¿Qué ocurre? Que hay que mantener este Keith, ¿no? Para que sea una palabra muy parecido a la conexión de antes y que, pues, en solo una palabra tenga el Keith, pero en castellano es difícil porque con Keith no hay tanta cosa. Hemos cambiado un poquito y le hemos puesto el perseguidor. Mm. En vez de perseguidor, que es lo que hace, seguir a los Kithkin, perseguidor. Y en italiano, de hecho, se llama coleccionista de Kithkin. Es bastante curioso. Gracioso. Esta carta me extraña mucho porque mecánicamente es prácticamente una carta que ya existía de Lorwyn, que es el guardabosque cabra de las nubes. O sea, es mecánicamente prácticamente lo mismo, pero no tiene ninguna referencia ni en la ilustración, ni en el nombre, ni en nada. Ya. La siguiente carta la explico yo porque la he entendido. Es que yo he de decir que esta colección no trabajé en ella, entonces estoy aquí un poco en el asiento de atrás. Vale, esta carta se llama Morning Tide's Light, que hemos traducido como luz de la alborada, y ahí alborada lleva mayúscula. ¿Por qué no lleva minúscula? Porque no es el sustantivo común, sino que es el nombre propio del plano y además hace referencias a colecciones anteriores. Entonces, por ello se queda en mayúscula. Exacto. Uno de los términos que sí cambiamos, ojo, cambiamos, tenemos como ejemplo la carta Wonderbrine Preacher, predicador del lagrimarrante. Aquí lo que hicimos fue quitarle el acento, porque antaño se tradujo como lagrimarrante, con acento en la A. Hay que Ay. Entonces, claro, Cualquier carrerilla. Claro, como lágrima Lágrima lleva errante. acento, ya está. exacto, entonces, lagrimarrante. Qué pena. Entonces, pues lo quitamos. Cuestión aparte de haber arreglado el acento es que no tiene sentido esta traducción. Es el nombre de un río. En Lorwyn es Wonderwine, vino errante. Y en Páramo Sombrío es Wonderbrine. Brine en inglés es salmuera.
Entonces, claro, podría ser salmuera errante o algo medianamente distinto porque obviamente en inglés lo que hacen es que la sonoridad de brine y wine es similar, entonces podríamos buscar Vinagre errante. exacto, vinagre errante, por Exactamente. ejemplo, sería otra opción, pero Ole. claro, tendríamos que buscar algo que incluso salmuera y vino, por lo menos, pues mira, son alimentos, entonces dentro de lo que cabe, pues tiene cierta conexión, pero lágrima y vino no tienen ningún sentido. Las lágrimas quizá porque tienen sabor salado, pero es muy leve en comparación con la salmuera, no lo sé, es muy extraño esto. Sí. Entonces, arreglamos lo que hemos podido, que fue quitar el acento, pero realmente aquí hay un error de traducción. Lo siento, David. No, David. no, sí, no pasa nada. Sí, está bien. No, David. Sí, 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 está bien. Llevamos solo un color. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a acabar ya con él. Última cartita blanca, que es winnowing en inglés, que tradujimos como aventamiento en castellano. Igual la gente no sabe lo que es aventar, que es echar al viento algo, especialmente los granos que se limpian en la era, que en este caso es un poco lo que se ve en la ilustración, que sale, diría lo que es una elfa, Ujú. Ujú. que está echando al viento unos granos que se están convirtiendo como en unos espirituillos. Esto también tiene relación con la traducción que se usó en su día en Alborada de Winnower Patrol, patrulla de aventadores, que son unos elfos. Entonces ya queda ahí todo hilado. Y recordemos que no podíamos poner aventar porque ya existe en Final Fantasy. Correcto. Claro. Que al ser un conjuro hubiese podido cuadrar un infinitivo. Sí. Ujú. Pero, claro, ya estaba cogido. ¿Queréis que pasemos ya al peor color? Venga. No, mejor pasar al azul para ir por orden. Así me Qué gusta, David, malo. así me gusta, así me gusta. ¡Vamos! ¡Qué malo! Pues ahora vas a sufrir. Primera en la frente, David. ¿Sabes que la carta arquitecto no tiene sentido? Oh, no, claro. Oh, Claro. no. ¡Oh, no! Vamos a pensar un poquito en español. Me mato. ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo se lee esto? Porque es No que si tú quiero. quieres que sea como acueducto, no le pones una Q como en inglés. No, porque arquitecto parece que digas mal arquitecto, que sea alguien que no sepa decirla. Es el arquitecto de aquí, no de fuera, claro. Qué Por horror. suerte, lo hemos podido corregir. Defensas del arquitecto. Si es arquitecto de agua, entonces por eso. Exacto. Vale, a ver, la siguiente carta azul es Mirror Form, que ya hemos comentado antes que tiene una rima en el texto de ambientación, que tradujimos como forma especular. Es una carta que viene de Páramo Sombrío, Mirror Weave, que se tradujo como tejido especular, el weave de tejido. Entonces, en este caso, el weave se quita, pero el mirror lo seguimos usando como especular, y por eso son dos palabras. Vale, esta para ti, Chris. Esta es muy guay, me hace muchísima ilusión. Yo la vi y dije, ¡oh! Una referencia a Zelda en Magic. Yo me volví loquísima. Vale, esta carta de aquí se llama en inglés Glamour Might. Significa, por una parte, glamour, ilusión, y por otra parte, el might, que es como pequeño. Y en Lorwyn, en su momento, se tradujo como pequeña. En el caso de la pequeña molestia, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que entonces tiene que ser parecida. Y claro, es que pequeña molestia y la traducción que he puesto yo para Navi, que es pequeña ilusión, es que son casi mecánicamente idénticas. Pero ese es Link, pero vamos a ver, soy la única que está pensando que es Link. Ese es Link, no, o sea, es literalmente él. Bueno, el caso es que es una referencia a otra carta y por eso se llama así, pero es Navi. Eso importa mucho más que el nombre. Hombre, hay mucha gente que te dirá que la pequeña molestia, pues, hace cosas. Hace cosas. Entonces, Si le pones cierto encantamiento de coste 4 encima,
Hace cosas. Efectivamente, que dice algo de astillas, pues claro, Algo, sí, algo de un primo, mellizo, algo. algo así, algo así. Qué guay somos, ¿eh? Entonces ahora puedes hacer el combo con una carta más. Venga, Pasamos a la siguiente, que es la Rhyme King Recluse. En español, la reclusa escarchante. ¿Por qué? Porque hay como un nuevo tipo de bichito, ser, en este Lorwyn eclipsado, que hacen una referencia directa a los Flame King, que son los llameantes. Entonces, los flamenquines. hay, no sé, no sé si le entregué una traducción a Isaac que ponía Flame King, traducción al español, Flamenquín. Yo no sé si se lo entregué o qué pasó, pero claro, el flamenquín cordobés. Claro. Bueno, Efectivamente. entonces la cabra tira para el monte y el flamenquín es el flamekin, es verdad. Bueno, el caso es que el escarchante quedó así porque es de escarcha, entonces como llameante para que fuesen como parecidos y ya está. ¡Oh! La siguiente es muy top. Está mal que yo lo diga, pero las azules de esta colección están bien. Vaya, como las de todas las Oh, colecciones. No, no, no. Tenemos en inglés Shine Striker, que tradujimos como deslumbrador. Hay como un ciclo de elementales que tienen la mecánica de vívido y no todos, pero varios tienen alguna referencia a algo de color o brillo o cosas así. Y claro, en este caso, pues Shine Striker sería como que golpea con brillos o algo así, pero yo creo que deslumbrador queda bastante mejor. Es más directo y más fácil de comprender. Pero si es lo que te hace cuando ves la carta. Tal cual. Es increíble, me encanta esta carta, me parece guapísima. Mola mucho las traducciones que encontréis la palabra concisa perfecta. ¡Clac! Qué bonito. La siguiente está bastante guay también, ¿eh? Joder, el azul va fuerte, me cago en... Es que el azul es el mejor la color. siguiente es fantástica. Las Yo dos esta carta siguientes la molan. necesito. En inglés se llama swat away. En este caso, quiere decir como apartar con un manotazo. ¿Qué ocurre? Que este juego de palabras tiene que coincidir con la imagen, porque es lo que está haciendo. Si lo veis, está como dándole así a un hada para que se vaya y la hada sale volando. Y claro, en las mecánicas lo que haces es devolver algo a la parte superior o al fondo de la biblioteca del adversario, básicamente. El adversario que no es adversario, es oponente, Sí, adversario, ¿verdad? Uy, exacto. El rival, Yugi el que te rival. está. Esto David no lo sabe, pero es porque en Yu-Gi-Oh es al revés. Mm, Me- Fíjate que me lo podía oler, ¿eh? Entonces, en este caso, este dar con un manotazo lo hemos traducido como a tomar viento. ¿Por qué? Porque básicamente está echando algo y en este caso la imagen se ve como unos vientecitos así dibujados, muy chulos, la verdad, hacia el hada. Entonces, como lo echa fuera, a tomar viento. Ya está. top. Es fantástica. Es que además sí con el manotazo en plan de venga, ¡auf! Fuera. Y para la última azul Ay, qué bonita también. tenemos la Unwelcome Sprite, que en castellano es hada non grata, con ese non grata en cursiva, por ser un latinismo. Qué bonito. Es Si no precioso, recuerdo ¿eh? mal, pusimos el non grata además porque es una expresión invariable y no marca género, porque si no me equivoco, el personaje era no binario. Y otra carta donde pusimos una cursiva es el crescendo armonioso, que el término crescendo también lo pusimos en cursiva. Entonces, dos cursivas en azul, el mejor color. Mm, Y acabamos ya con las azules, podemos pasar a las negras con la carta que quiere todo el mundo, porque claro, es que la mejor carta del Orwin, bla, bla, bla. Bueno, pues tenemos el Bitterblum Bearer, que tradujimos como portador de flor amargas. Obviamente, para la gente que haya jugado a Magic en los últimos no sé cuántos años, sabrá que hay una carta
que en su día lo petó muchísimo, que es la floración amarga, Bitter Blossom en inglés, y es una referencia a esta carta porque mecánicamente hace lo mismo. Ujú. Es buena, ¿eh? Y la floración amarga se reedita también en esta colección como invitado especial. Ya. A mí me gusta mucho el portador de flor amargas porque en el texto de ambientación he descubierto la palabra bolitar. Qué bonito. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo me gusta esa palabra? De hecho, si te lees los textos de ambientación, hay como mucho vocabulario literario. Sí, Mm. sí, hemos podido poner bastantes cosas guays, sí. Ay, qué bonito, qué bien, qué bien, qué bien. Está muy bonita esta colección, la verdad. Mm. Lástima, lástima. Ay, Qué chula, pero qué chula. En fin, qué ganas tengo de un poco de Tortugas Ninja. Esto está muy bien, pero aquí no sale ni Michelangelo ni Rafaela. Ya llegarán, no te preocupes. Me voy a matar en 4K. a ver, chicos, Ay. la siguiente carta es Blighted Blackthorn. ¿Qué le ocurre a esta carta? La hemos llamado Endrino con plagas. Aquí la gracia está en el Blighted, porque tiene la habilidad de Blight que hemos dicho que ha quedado como perjudicar. ¿Qué ocurre? Que un árbol perjudicado parece que esté borracho, ¿no os parece? No sé. Sí, 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 va un poco A mí, perjudicado mi colega, yo sí. leo Endrino perjudicado y me parece que se ha emborrachado. Sí, No, sí, sí. o soy yo. Sí, con la ilustración no acompaña. No, 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 la verdad es que no. Es que, Pobrecito mío. bueno, entonces, en este caso, cuando tenía Blighted, los árboles, de hecho hay otra carta que es el Blight Rot, los hemos traducido como plagar, porque los árboles tienen plagas. Entonces, aunque tengan perjudicar, aquí sí que es plagas si son vegetales, ¿vale? En el nombre, porque si no, es que, Es que más, si pues es perjudicado, el texto dice produce una fruta prohibida. Es el árbol de la droga. Es el árbol de la droga. Tal cual. joder. Y Blackthorn, para quien no lo sepa, sí que es endrino, ¿eh? Está guay, nombre de árbol. Mm. Muy chulo en español. La siguiente carta es Bloodline Binding, que hemos traducido como llamada de la estirpe. Sé que a muchos os gusta mucho el término estirpe. La verdad que no pensaba que le fuese a gustar a tanta gente. Estoy contenta, la verdad. Ujú. ¿Qué ocurre con esta carta? Que en un principio podríamos traducirla como llamada de la línea de sangre, pero para quien no lo sepa, en Magic no se pueden repetir nombres de cartas e intentamos que los nombres sean suficientemente diferentes y no se parezcan mucho. Entonces ya hay cartas que se llaman llamar a la línea de sangre o llamado de la sangre. Estos nombres ya existen, así que llamada de la línea de sangre va a ser que no. Al final pusimos llamada de la estirpe porque Tribal apareció en Lorwyn por primera vez y entonces es como un guiñito. Mm. Pasamos a una carta que hace referencia a una de las cartas de Lorwyn, que es Bogart Mischief, que tradujimos como Trastadas de Bogart, que es una referencia a Bogart Shenanigans, que se tradujo en Lorwyn como Travesuras Bogart. Aquí sí que hicimos un pequeño cambio, que fue añadir el D, porque aunque Bogart se puede usar como adjetivo, y se usa como adjetivo en otras cartas, como es la especie que comete esta trastada barra travesura, creemos que con el D quedaba mejor. Trastadas de Bogart que no trastadas Bogart. Mm. ¿Os preocupó en algún momento que se entendiese como que Bogart, al menos cuando lo escuchas, ¿no? Cuando lo lees, se entendiese como un nombre propio? Trastadas de Bogart, trastadas que hace Bogart. No, porque entonces llevaría mayúscula Bogart. Sí, sí, digo a la Claro. hora de escucharlo en voz alta. Bueno, supongo que como es el nombre de una carta tampoco tiene mucha relevancia. Y yo creo que Habiendo tantos Bogart, Claro. justo iba a decir que quizás si fuese una palabra nueva, sale ahora en esta Mm. colección por primera vez, pero creo que dentro del colectivo de jugadores ya se sabe que Bogart es Ujú. como un término, entonces no creo que se confunda por un nombre propio, la verdad. Dabuti. Con que veas otras cartas de esta colección, te va a salir la palabra Bogart bastante seguro en un nombre o en un texto de ambientación. Entonces, aunque quizá puedas tener una confusión al principio, luego con ver otra carta dirás, ah, no, vale, son los bichos estos. Genial. O sea,
Entiendo también que hay muchas cosas que cuando las traducís confiáis también en el contexto de la colección en la que se traducen, ¿no? Mm. Claro. Claro. Pues a tope. Vale, la siguiente carta negra es una criatura que se llama Dream Sizer, que hemos traducido como confiscasueños. Entonces, no es que mecánicamente se parezca al conjuro confiscar pensamientos, pero se parece un montón. Hay así un hada que está haciendo algo en la oreja de alguien mucho más grande que el hada. Entonces hemos mantenido el confisca, lo hemos juntado y hemos hecho un sustantivo porque es una criatura, pero lo hemos dejado igual para mantener así el guiñito. Es que las ilustraciones son tan parecidas, las imágenes, que... Sí. Sí. Vale, la siguiente es una a la que le dimos unas vueltecitas, ¿vale? Es Wretched, no lo sé pronunciar. ¡Oh, no! Es un trabalenguas. A ver, ¿qué le ocurre? Por un lado, Wretched quiere decir que da arcadas o que tiene arcadas. Y el wretched es como desgraciada, pobrecita. Entonces, claro, es que tú mírala, es que, ¿cómo le vamos a llamar desgraciada asquerosa? Desgraciada, asquerosa y Desgraciada, de puta, asquerosa. más datos además. Hay que subir un poquito de registro aquí para que esté bien con respecto al original. Se supone que a esta mujer la regurgitan, la vomitan, Mm. porque, y dice el texto de imitación, te dije que sabía fatal. Ay, Pero claro, ¿cómo la llamamos? Ay. Desgraciada asquerosa. Es que es como... Entonces fuimos un poco por pobre asqueada, pobre asquerosa, y era como no, ya. mejor no. Entonces nada, al final pobre nauseabunda porque la vomitan para que no fuese tan ofensivo, porque es que, Sí. Y no, segundo es ay, un poco más formal, quizá no formal, pero sube un poquito el registro que Sí. asquerosa, por ejemplo. sí, sí. Pues lo siguiente que tenemos es otro término que viene de Lorwyn de antiguo, que es Scarblade. Hay una carta en esta colección que es Scarblade Scout, que se tradujo como hoja marcadora pionera. Y Scarblade puede parecer que es el arma que utiliza, pero no, es una categoría de elfos de los que existen en Lorwyn. Y antiguamente se tradujo como hoja marcadora, pero tenía una discrepancia porque existía en Lorwyn la hoja marcadora de Elisa Lana, pero en Alborada existía la élite de hoja marcadora, que suena extraño porque parece que es como que la hoja marcadora es el arma que utiliza. Y hubiera quedado mejor, en mi opinión, llamarla hoja marcadora de élite, para ser coherente con el uso de la carta de Lorwyn. Ujú. Y en esta colección pues procuramos mantener el uso más adecuado, que sería como la categoría de elfos, igual que los perfectos o los aventadores. Sí. Y ya vamos con la última negra, que es otro de los elementales, como el deslumbrador, que en este caso es Shimmer Creep en inglés y Fulgonstruo en castellano, porque bueno, pues fulgor y monstruo, pues fulgonstruo. Y ya Fulgonstruo. está. Qué chulo, qué gracioso. ¡Toma! Bastante increíble la ilustración, ¿eh? Sí, Es Nilsham. que... sí, Es sí. que Nilsham. Joder. Emma, a ver si nos puedes explicar la trado al francés. Está súper guay, mira. Saint-Tipo. Ah, de Santille, sí, claro. Centellear. Y ped del De pedo. En pedi. pie. Así es, así es. Desarrolla un brillípodo. Eso. Sí, 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 Mola, sería mola mucho. brillípodo. Shimmer vendría a ser brillo, creep es como bueno, un poco Alimaña. como que se arrastra, Sí, sí, en plan, es exacto. ese tipo de bicho que alimaña, me encanta esa Como palabra. asquerosito que dices, uy. Sí. Sí. Entonces, bueno, como viene un poco el creep ahí, el monstruo, viene un poco de ahí. ¡Ay! Ahora viene el mejor color, vaya. ¡Viva! El mejor color. Mira, David, te voy a explicar una cosa. Ay, ay, ay. A mí no me metáis en vuestras cosas, ¿eh? Te voy a explicar una cosa. ¿A quién quieres más? No, no, si es que empieza esto, empieza bien. La carta se llama Cinder Strike, en castellano, golpe de ceniciento. Con C, El- no con Z. Correcto. El Ay. texto de ambientación dice:
If I am to gutter out, at least you will burn. Que tradujimos como si me voy a apagar, al menos tú arderás. Ujú. Claro, eso tiene que ver un poco con el acervo de los llameantes. Los llameantes de Lorwyn pueden, digamos que, morir de dos formas. Gutter, que es, digamos, es un verbo que se utiliza para hacer referencia a una llama que se va apagando, que se debilita. O flare, que es lo contrario, es brillar mucho. Mm. Entonces, digamos que los llameantes pueden morir de esas dos formas. ¿Cuál es el Ujú. problema? Hay una carta, por ejemplo, Espejismo de calor, de Lorwyn, cuyo texto de ambientación en inglés dice Better to flare out than to gutter. Que está bien. Lo que pasa es que se tradujo como mejor arder que gotear. Es que lo de gotear, Joder. tío. ¿Cómo Ay, que no. gotear? Ay, no. Qué lástima. ¿Cómo Esto que huele a gotear? que yo creo que en ese año el equipo de traducción era el becario. Y le dijeron a el becario, toma, tienes estas cartas, 3 días, espabila. Después tenemos en Alborada, Sunflower Shaman, cuyo texto de ambientación es A Spark to Light the Guttered Heart. Y en español, esta misma carta, que se tradujo como Chamán Fulgor Solar, el texto de ambientación dice una chispa para encender un corazón goteante. Es que además es que tú dices, no tiene sentido, si te gotea no se va a encender. Es que, además, hablando de llameantes, es como, no tiene sentido ninguno, porque No, qué feo. esta, sin duda alguna, es lo que más rabia me dio cuando vi cómo se había traducido Gutter y fue como, uff. Ya. Porque ya no solo lo de la traducción está vaga por aproximación de cómo suena, es que encima es como fuego y gotas, que es como completamente opuesto, no quiero nada de esto. Exacto. Qué horror. Ahora tu mazo solo de Lorwyn no es tan bonito. Ay, gracias, Pero- Cristina. Pero Jo, Cristina, eso es muy feo. Tu mazo de mierda. qué bien me lo paso con vosotros. Tengo que venir más, ¿eh? Tengo que venir más, qué bien. Pobrecito, y se ha quedado traumatizado, claro, me imagino que tú también ahora. Ya. Sí, qué loco. Bueno, Nada. es lo que tiene Mm. volver a algo muy, muy antiguo. O sea, mola porque dices, "Ah, volvemos, qué ilusión, qué alegría volver a seguir desarrollando esa historia". Y eso mola, pero claro, del otro lado puede haber que cuanto más viejo, Más pellejo. más pellejo. Exacto. Bueno, pasamos a otra carta, no os deprimáis Seguimos. más, que estamos arreglando cosas, David. Mira, la Yay. siguiente es Explosive Prodigy, prodigio explosiva. ¿Qué ocurre? Que en el texto de ambientación aquí tenéis la traducción de Soulstoke por Mm. atizalma. ¿Por qué? Porque este es un término viejo que ya se tradujo en su día muchas veces, por ejemplo, en la carta atiza, alma incandescente. ¿Qué ocurre? Que atiza y alma tendría que ir junto, Claro, porque es un sustantivo. claro, y si no es atiza, alma incandescente. Esto es algo que se ha repetido mucho. Tenemos las brujas arruina sueños, tendría que ser arruina sueños junto. Porta escudos de Burrenton, tendría que ser porta escudos junto. O mentor canal profundo. Mentor canal profundo al menos no da pie a confusión, ¿no? Claro, porque Realmente. no es verbo y objeto. No, es feo igual, ¿eh? Pero bueno, no sé. Dentro de lo que cabe, el mentor canal profundo quizás es el mejor de lo peor. Dame algo, Cristina. Dime que es verdad, Cristina, por favor. Ay, Pero Dios. además, sin preposición ni nada, mentor de canal profundo o algo, Porque no sé. hubiese Ya. cabido, o sea, si ves la carta hay espacio todavía. Sí. Bueno, Y entonces en esta carta, la prodigio explosiva, lo hemos arreglado y atizalma va junto, que es como tendría que ir. Ay, pues nada, las dos primeras cartas rojas, tope. Tan Fantástico guays, el estamos rojo. arreglando cosas, está muy bien. Venga, que la siguiente es Ay. muy graciosa. Tenemos dos. Una es la goat nap, una referencia a kidnap en inglés, que es secuestrar. Hasta aquí bien.
Podríamos haberle llamado cabre, ¿cómo se llama? Secuestro, Uf. Cabrecuestro, buf, no. cabrecuestro. Pero no Secue- pintaba bien. Cuabre. Hemos puesto secuestro de cabra porque es una referencia a la carta Goatnapper, que se Ujú. tradujo como secuestra cabras. Y tenemos una súper divertida de esta colección, que es la carta Of Nape Goat. En este caso, se ha traducido como cabra secuestradiza. Esta carta es graciosísima. Por favor, Es fantástica. es fantástica. ¿Sabes que en el set original de Lorwyn, donde se imprimió el secuestracabras, no había ni una cabra, pero era para poder robar cambiaformas a los oponentes? Efectivamente. Ah. Pues después de encabronarnos, pasamos a la carta Impolite Entrance, que en español se tradujo como entrada maleducada, pero aquí lo especial no es el nombre, sino el texto de ambientación. En inglés dice: "We smell you Keith Tweets making porridge in here. We love porridge. Give us your porridge." Y en español dice: ¿Cómo huele avena cocida, Kizbéciles? Nos encanta la avena cocida. ¡Para nosotros! Por un lado está Keith Tweets, que lo tradujimos como Kizbéciles y porque en vez de porque tenemos aquí a estos Bogarts, supongo, rompiéndole la puerta a unos pobres Kithkins porque quieren la avena cocida. Entonces, para reflejar un poco este vocabulario, es cierto que en inglés repiten mucho el porridge, lo dicen 3 veces, y nosotros sí que no lo pusimos tanto porque en español sonaba muy repetitivo. Entonces, recortamos un poco ahí. Vale, la siguiente carta es Meek Attack, que es una referencia a la carta Sneak Attack. Sneak Attack se tradujo como ataque a hurtadillas. Entonces, en este caso, la traducción al español tiene que ser parecida para que se vea la referencia, como siempre. De ataque a hurtadillas hemos pasado a asaltito a hurtadillas. Asaltito en vez de asalto porque son chiquititos. ¿Lo veis en la imagen que están atacando a un gigante? Se ve un pie muy grande, muy grande. Y en el texto de ambientación pone a la carga, a por las cutículas. Y bueno, pues por eso asaltito. Bueno, y que Qué mecánicamente bonita. tiene sentido, porque Sí. el ataque a hurtadillas puedes poner cualquier criatura de tu mano y con el asaltito a hurtadillas tiene que tener un total de 5 menos de fuerza y resistencia. Entonces, también es una criatura ya más pequeñita. Está chiquito. Correcto. Esta es candidata a mi traducción favorita de la cole. ¿En Qué serio? bonito. Asaltito hortadillas. Y además que es referencia a una carta que Oh. me flipa, entonces también ayuda, pero asaltito mola mucho. Ahora vamos a ir a una que otro arreglo. Rojo fue el color de arreglar las cosas. La verdad que sí. Una de las facciones de los trasgos era Skuzbak, que en Páramo Sombrío se quedó como Skuzbak. Tenemos la carta Pendenciero Skuzbak. Pero no tenía sentido mantenerlo en inglés. Entonces, esta vez lo hemos traducido y tenemos la carta Skuzbak Scrounger, que es Mugrespalda Gorrón. Entonces, Skuzbak, Mugrespalda. Y scus es como suciedad, digamos, Sí, sí. exacto. Entonces tenía sentido traducirlo aquí. Claro, porque ahí parece que sean, no sé, como un apellido. O algo Sí. así. Si se deja en inglés. Es que además, si por ejemplo Branquia Plateada se tradujo, ¿por qué no se va a traducir Skuzbak? No tiene mucho sentido. Hay incoherencias de ese estilo. No, la siguiente no. Uf, la siguiente. Venga, Uf. recuerdos de Vietnam. Vamos a por ella. La carta es Spine Rock Tyrant, que tradujimos con unas cuantas palabras más. Tirano de la loma espina rocosa. Vale. Toma ya. Mátanos, mátanos. ¿Cuál fue el problema con esta carta? El nombre es una referencia directa a Spine Rock Knoll. Es una tierra del Elorwyn que en su día se tradujo como Loma Espina Rocosa. El nombre de esta tierra también sale en textos de ambientación. Es un sitio, entonces debería ser un nombre propio,
y haberse llamado en su día Loma de Espina Rocosa, por ejemplo, Espina Rocosa todo junto, o Loma Espina Rocosa, con la mayúscula. ¿Qué pasa? Que no fue así. Entonces, claro, si nosotros hubiésemos traducido Spine Rock Tyrant como tirano de espina rocosa, no le podríamos haber puesto la mayúscula porque no se tradujo en su día como un nombre propio. Entonces, parecería que tiene una espina rocosa el tirano. No se entendería bien esta traducción Exacto. porque no es transparente esta referencia al sitio. Entonces, añadimos lo de loma espina rocosa para que se pudiese entender y lo dejamos en minúscula, como se hizo, por ejemplo, en el texto de ambientación de la invocación Loma Espinosa, que dice: las brujas tentadas por el poder de la llama se reunían a estudiar en las ruinas de la Loma Espina Rocosa. Y Loma Espina Rocosa todo con minúsculas. Es una lástima que sea tan largo, pero es que las referencias son muy importantes en Lorwyn Eclipsado, entonces al menos se lee bastante bien. Sí, Menos dentro mal. de lo que cabe, el espacio nos dio para poder ponerlo todo, pero es una pena, la verdad. Como ya hemos dicho varias veces, a nosotros las bolitas del maná, nos Exacto. importan mucho. ¿Cuántas bolitas hay? Importa mucho, Mm. mucho, mucho. Sobre estos fallos en las traducciones, ¿puedo soltar la copiada definitiva y ya me callo? Venga, dale. A mí en realidad también me gusta un poco que estén estos fallitos, Mira, porque al mira, final. mira. No, pero escucha. Ahora, por ejemplo, lo podemos estar comentando. O sea, estamos sacando como mucha anécdota y mucha riqueza y muchas imperfecciones de una historia muy larga, que es toda la historia de las traducciones de Magic, que al final se están formando igual que se va formando el lenguaje cotidiano, a base de traducciones y fallos que ya se quedan así y se van incorporando a la lengua actual, cosas que vienen pues de algunos fallos, de algunas cositas. Está así vivo. Mola, a mí me parece chulo. Los nombres de las cartas de Magic, pues al final acaban conformando una historia que está viva y arrastra sus fallitos. Mola, le da textura, le da colorcito. No. Y ya vale, Next. Me vale, gustaría darte la razón, pero esto parece un caso de... Intrusismo laboral. por supuesto. Yo estaba intentando, ya. No, que flipas. Pues claro. Tiene mala pinta. Ya. Y ya te digo, está lleno de typos, está lleno de, Mm. dices, historia de Magic, pero es que yo, en los años 2000, había unas traducciones de videojuegos tan absolutamente excelentes, entonces no me Ya. hace ni puta gracia. Claro. No, no, con toda la puta razón. Pero te entiendo, ¿sabes? En plan, ay, yo le tengo cariño a esta mala traducción, es como el Final Fantasy VII. Yo le tengo cariño a que me digan que las flores de Midgard que si crecen o no crecen, pero Sí, sí, toda la puta razón. El cariño habría que tenérselo a un trabajo bien hecho. Sí. Vaya dura, barras, vaya barras. El puto dura. abogado. Qué tío. Bueno, David, no pasa nada. Puedes tener la opinión equivocada, no pasa nada. No, no, a mí, ¿yo por qué recibo ahora? Que no, que os doy la razón, que prefiero ser rojo a woke, joder. Que a veces le coges cariño a cosas que no están bien, pero tú las has bebido así con tu círculo y las has Sí, sí, disfrutado de sí, esta sí, manera. son cosas compatibles. O sea, se ha hecho un trabajo de una forma que no se debería hacer, y lo que tú dices, huele a intrusismo laboral, que flipas. Que luego eso a lo largo de ya los años pues genere anécdotas y tal, pues sí, está chulo. Pero hombre, son cosas que no se deberían pasar, está claro. Mm. Venga, dale a la última roja. La última carta roja en inglés quiere decir como coger algo con pinzas. No en el sentido de la expresión, sino literalmente hacer como así, agarrarlo con unas pinzas. Entonces, en este caso vemos a un gigante en la imagen y una hada le está tirando de los pelos de la nariz. Entonces lo hemos llamado depilar. O no, no hay reacción. O no. Ay, Bueno, pero me ha hecho mucha gracia, estaba pensándolo, pero me ha hecho gracia. porque depilar hace daño. En la nariz más, ¿eh? ¿Alguna vez lo habéis hecho? Me cago en todo. Sí, sí. Si algún día quieres llorar en una obra de teatro, te sales un momento por ahí y Te dices, arrancas unos pelillos de la nariz y ya está. Sí, además creo que va muy bien con el texto de ambientación porque dice, venga, no seas tacaño, si tienes un montón más. Entonces, Es curioso que hayan puesto el nombre de la carta en la mecánica, porque últimamente. "No, Los que hacen las daños rojas lo ponen sí". siempre. Ah, sí, ¿eh? Yes. No sé por qué,
pero sí, es las que, no sé, bla bla hace 3 puntos de daño, sí que ponen el nombre de la carta. Debe de ser para especificar la fuente, sin tener que recortarlo a esto, este hechizo, lo que sea, no sé. Claro, justo te iba a decir que igual pensaron poner este hechizo, pero lo alargarían demasiado en vez de Ya. poner el nombre Ujú. pero sí. Y en este caso, claro, no podemos llamarlo quitar con pinzas, agarrar con pinzas o agarrar o tirar No. de, porque esos nombres ya existen, son demasiado ambiguos y aparte es que está helada, no es una herramienta lo que está haciendo la acción. Y que depilar mola, coño, y que depilar mola. Es gracioso. Bueno, pasamos al verde. A mí esta me gusta bastante cómo quedó, porque recordaremos del principio del podcast que hay nombres de sitios que no se tradujeron. Entonces, Kingsbaile, Kingscaer, pero en este caso tenemos una carta que es Bristlebane Butler, que tradujimos como luchador de Pinchedo. Muy Pinchedo bueno. es un sitio y Pinchedo suena muy a Páramo Sombrío. A mí me gusta mucho cómo quedó. Bristle Muy, muy es bueno, tío. púas, cerdas, pinchos y Bane es flagelo o algo similar. Entonces, es un lugar donde hay muchos pinchos y pues un lugar donde hay muchos pinchos, pinchedo. Y de hecho en la ilustración podemos ver que es un lugar, tenemos al luchador en primer plano, pero en el fondo hay un montón de Kithkins y hay como una barricada con un montón de estacas. Mm. Entonces, pues esos son pinchos al final. Claro, si queremos añadir este Bane del inglés, parece que da la sensación de que los pinchos desaparecen, ¿no? Sería Mm. como no sé, pincho desaparición, no sería así, pero sería como ambigua, ¿no? ¿Desaparecen los pinchos o hace desaparecer con pinchos, ¿no? ¿Mata con pinchos o los matan los pinchos? Por Mm. eso quitamos un poco esa parte y simplemente lo dejamos como pinchedo, como lugar. Mm. Ya el día en el que volvamos otra vez a Lorwyn barra Páramo Sombrío y salga la versión de Lorwyn, pues ya veremos cómo lo traducimos. Y ya dentro de 35 años. Efectivamente, porque antes tenemos que ir por Alara. Hombre, para Lara Isaac, para Lara y para las tortugas ninja, por favor. Para Efectivamente, Nueva York, tenemos que volver a Nueva claro. York, el mejor plano de Magic. Sí. Ay. Bueno, mira, yo creo que esta te va a gustar, esta te va a gustar. Mira, tenemos la carta Champions of the Perfect, que tradujimos como Amparos de los Perfectos. Uf, Y la gente puede decir, no, pero debería ser campeones de los perfectos o lo que fuese. la gente es No, porque idiota. barras. No. Esto es porque hay un ciclo de cartas que son los Champions o Champion que hace referencia a una habilidad que salió en el bloque anterior del Orwin, que es amparar. Por ejemplo, tenemos la carta Pandilla en la Zaniebla. Su tercera habilidad es amparar un hada. Cuando éste entre en juego, sacrifícalo a menos que remuevas del juego otra hada que controles. Y cuando esto deje el juego, esa carta regresa al juego. Entonces, este ciclo de cartas tiene una mecánica similar, que es que como coste adicional para lanzarlas, tienes que contemplar una carta del tipo de criatura correspondiente. En este caso, Amparos de los Perfectos. Como coste adicional para lanzar este hechizo, contempla un elfo y exílialo. Siempre que lances un hechizo de criatura, roba una carta y cuando esta criatura deje el campo de batalla, regrese la carta exiliada a la mano de su propietario. Esto hubo una persona que decía, parece que ahora hay, en Twitter decía que ahora había dos formas de contemplar, porque el texto de recordatorio de estas cartas dice, exilia un elfo que controlas o una carta de elfo de tu mano. Claro, contemplar no es exiliar, es mostrar una carta de tu mano o que controlas. Entonces, no es que sea dos formas de contemplar, sino que el texto de recordatorio se cambió porque en este caso tienes que exiliarlo. Entonces, para no ocupar tanto espacio, no te pone muestra un elfo que controlas una carta del elfo de tu mano y exíliala, sino que te dice directamente que lo exilies. A mí me gusta muchísimo cómo quedan Amparos de los Perfectos, ya en plan, porque mantener la referencia a amparar, que es una cosa muy bonita, y luego
que amparos como sustantivo funcione de forma tan chula. A mí me parece muy bonito amparos como sustantivos, como un rango dentro de la sociedad de los elfos. Queda chulo. Uf, no sabes lo que me alegra que digas eso. Esta nos Sí, preocupaba un poquito. Sí. a mí me parece cojonudo, vamos, los amparos, una escuadra de guerreros que queda cojonudo. Me gusta muchísimo, de verdad. No es solo de los elfos, es un ciclo de criaturas y también los hay en otras especies. Pues bueno, sí, genial. Funciona En, chulo, me gusta. en mi cabeza los elfos que salen en la imagen se llaman todos Amparo. Esa era una de las dudas. Ahí era. Efectivamente. ¿Hasta qué punto es obvia la referencia a la habilidad Champion original, ¿no? Ish, estas Mm, cositas. Pero no tiene por qué ser obvia. Si alguien dice, pero ¿y esto de amparo por qué? Y lo investiga y lo encuentra, pues mira, ha investigado. No hay que dárselo todo mascadito a la puta gente. Que La gente espabilen. no investiga nada, David. ¿No has visto que la Que gente no espabilen. investiga nada? Menos TikTok y más investigar. Venga. Ay. Bueno, pasamos a la siguiente. En español es excursionista mutable. ¿Qué ocurre? Que no hay que marcar género en esta carta. Su género es indefinido. Entonces aquí no puede ser exploradora, no puede ser explorador. Por eso hay que encontrar unas palabras, ¿no? Pues que pueda valer para todo. En este caso, excursionista y mutable. Ya está. Y así no marcamos. Y la última, chicos, la última verde es jubilation. Que sé que lo queréis, pero no, no es jubilación. No. Cristina, queremos jugar la jubilación. Uf, yo La jubilación no va a llegar. estoy deseando que me llegue la jubilación, ¿eh? Es alborozo. Es un poco un false friend esto, ¿vale? Aunque bueno, tenemos la palabra jubilo, Júbilo. siempre me equivoco. Sí, Júbilo, júbilo. júbilo. Júbilo no. Y pregunta así tontorrona, ¿por qué no júbilo? Y me gusta alborozo, ¿eh? Y me gusta alborozo. Porque cuando aparezca en una colección de Marvel Jubilee, ahí dirás, ostras, tenemos que utilizar el júbilo. ¡Ah! Es verdad que lo de Marvel es un buen motivo. Es un motivo terrible, pero es un buen motivo. Está muy bien. Ahí es donde se ve la experiencia de decir, ojo, cuidado, que tengo que. Igual me sale una carta que se llama Cíclope y otra Lobezno y entonces. Si algún día aparece será júbilo y cualquier añadido Sí, ahí le pondrán un epíteto o lo que epíteto de lo que sí. sea. Si algún día aparece, dice. Qué tío. ¿Estáis preparados para pasar a la mejor traducción de la colección? Sí. Ay, ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. a ver. Verás, David, aquí tenemos un buito, ¿vale? Un abuito, de hecho, es una mujer. Y Yes. forma parte de unos estudiantes de primero de Strixhaven. Entonces es como que está haciendo un poquito Lorwyn Eclipsado un avance de personajes de otra colección, digamos, ¿vale? En este caso se llama Abigail. ¿Qué le pasa? Que es un juego de palabras del nombre Abigail, que es un nombre femenino, y Gale, que es vendamal. Ay, vendamal. Me gusta No bastante venda nada Vendamal, bien. ¿eh? Venda bien, venda bien. Gale es vendaval. ¿Qué ocurre? Que claro, aquí hay un juego de palabras, pero es el nombre de un personaje. Entonces tenemos aquí un problema. Tenemos que hacer el nombre de una mujer y que tenga que ver con volar, que tenga que ver con un búho, que tenga que ver con algo así, digamos. Con viento. Sí, teníamos una de las opciones era Céfira, que es una diosa del viento, Ujú. y teníamos unas opciones muy buenas, que nos meábamos de risa, o sea, increíble, Es que que eran Gabriela. Gabriela tendría que haberse llamado Gabriela. Cago en la leche. Daniela, de Gabriela y Ala, ¿vale? Daniela, Isabala, o sea, Isabala. esto no lo hicimos porque no fuimos lo suficientemente valientes, entonces al final la llamamos Paloma. Ojalá, tío. Paloma, Ojalá. nombre de mujer, ¿verdad? Aunque es un búho, pero no pasa nada. ¿Te imaginas que lo hubiésemos llamado Paloma? Nos meábamos de risa, de verdad, o sea, nos Uf. descojonábamos con esta carta. Nada, al final la llamamos Avelina, Es que buenísimo. es un nombre es de buenísimo. verdad.
Y tiene ave y tiene lina, que ya de por sí parece que suena a mujer y es nombre de mujer, efectivamente, aunque es más de abuelita hoy en día, yo creo. Paloma, tío. Paloma, No, no, no. Paloma, Gabriela. Gabriela era la Gabriela, buena. Daniela. Pero Avelina es cojonudo, ¿eh? Ay, chicos, una cosita más de Avelina, porque su epíteto es elocuencia de primero. Estos epítetos tienen mayúscula en la primera palabra, en este caso elocuencia, porque es como el apodo de este personaje, y luego tiene de primero, porque son de primer curso. Ujú. La siguiente carta es buenísima. Es Glisterbein, que es una referencia a Glimmerbein y Gilderbein, creo. Dios sabe. Entonces, ¿qué ocurre? Que la primera se traduce como pequeño destello y la segunda como pequeño iluminador. Entonces, tenemos que mantener pequeño seguro, porque está en todo. Y este parecido entre Glimmer, Gilder y ahora Glister también tiene que ser un poquito parecido. En este caso, Glister es como otra manera de decir brillar. em, y entonces, como es femenino este personaje, se tradujo como pequeña lucecilla. Este glister no es como la palabra más habitual, tiene que sonar un poco como a... Tiene que tener un sentido humorístico o muy mono, entonces por eso es lucecilla en vez de Ujú. lucecita o luz. Y así pues tiene las referencias a las dos cartas, pequeño destello, pequeño iluminador y ahora pequeña lucecilla. Muy mono todo, adorable. Sí. Pasamos a la siguiente, que es Reaping Willow, que tradujimos como sauce cosechón, que la palabra cosechón no existe, sería cosechador, pero así se mantiene un poco el juego de palabras con Weeping Willow y sauce llorón. Claro, porque con Sauce tú ya te esperas el on del final. Claro. Queda muy divertido cosechón, ¿eh? Me gusta. Esta es de Hugo y está muy ¿Es de guay. A mí me Hugo? gustó mucho. Sí, sí, sí. Juego, queda súper divertido, me Porque encanta. no sé, no me acuerdo que habíamos puesto en un principio, pero después él dijo lo de, no, es que claro, si sauce llorón, pues cosechón. Como, pues sí, 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 a tope. Tenemos después otra parecida a Jubilation, que es Vibrance, que tradujimos como intensidad. No es vibración ni nada por el estilo, ¿eh? Que nos conocemos. Es verdad que muchas veces hay errores de traducción que dicen un color vibrante, y es como, no, no. Un color Colores no vibran intenso. en castellano, por favor. Es cierto, Sí, es verdad. El color vibrante. Nunca me lo había Pero planteado, Como, pero pero tiene ¿cómo muy va a buen. vibrar? es un calco y se usa mucho, ¿eh? Pero Sí, sí. no hay que dejar pasar esto. correcto. Entonces, intensidad. Además que tiene también un poco, por lo menos yo asocio, como tiene la forma, bueno, la cabeza como de un perrete, intenso le va muy bien. Son animales que no Claro. paran quietos. A mí Sí, me gusta mucho ver esta lección. Sí. La siguiente es Dread Tiller. En inglés quiere decir Tiller es un arado y Dread es de miedo, entonces es como que, pues, el arado del miedo. La hemos llamado sembrador de miedo. ¿Qué ocurre? Que claro, en español el miedo se siembra. Entonces, pues queda bien llamar a este monstruo sembrador de miedo, pero ya no lo podemos poner más porque ya hemos puesto todos los sinónimos de sembrar el miedo. Tenemos miedo sembrado, que eran unas plantas que se llevaban a un señor, creo que en Dashmorn. sí, Tenemos la sembradora del terror. Joder, anda que no comentamos eso, por Dios. Sí, que sí, era como, es una especie de tractor gigante, creo que era de A Todo Éter, sí. Ether Sí, justo. Pero y del bando de los de Dashmorn. Claro, que era como que era un tractor súper malévolo, sí. Y entonces era sembradora del terror. Y ahora sembrador de miedo, o sea, ya no más. Ya este juego de palabras Ya no ya se se pueden acabó. sembrar más No, cosas, Sí. no, exacto. ya está gastadito. Y un detallito también que funciona muy bien con el tema de que pone contadores -1 y te recupera tierras. Es estupendo con sembrar. Mm, Tenemos en un ciclo de tierras, creo que es un ciclo, al menos comparten todas
más o menos texto de ambientación, todas Mm. empiezan por alguien de los X, de una de las razas. Entonces, para no marcar género en ninguna, pusimos alguien de los X en todas para que fuesen muy parecidas. Sí, en todas las Shocklands tuvimos que hacerlo. Cada una tiene una de las distintas especies de este plano. Por ejemplo, en la cripta sangrienta tenemos alguien de los Bogart estaba pinchando juguetosamente una criaturilla cuando los cielos se oscurecieron. Entonces se la tragó con una sonrisa. Digamos que en todos estos textos de ambientación representan el cambio de Lorwyn a Páramo Sombrío y de cómo afecta a uno de los habitantes del plano. Entonces, para no marcar género, porque dependiendo del texto de cada carta, pues había un género u otro, para mantener esta coherencia, pusimos en todas a alguien de los especie correspondiente. ¿Y la última carta? No. ¿Ya está? La última carta es la clásica, la torre de mando. ¿Qué ocurre? No mucho, en verdad. Simplemente que en el texto de ambientación, en inglés, hay un lugar que se llama Rot Bog. Bog es como ciénaga y Rot es como Podrido. podrido, Sí. gracias. Y entonces lo hemos como juntado un poco y lo hemos llamado putriénaga. Y putriénaga a mí me gusta bastante. La verdad, espero que la vuelvan a reutilizar en algún sitio porque me parece que suena muy bien. Me gusta mucho putriénaga. Es chulete, mola mucho. Y hasta aquí, esas son todas las cartitas a comentar, chicos. Bien. ¡Ole! Entonces, Lorwyn bien, aunque haya cosas. Estas han quedado muy chulas. Sí, 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 Yo sí, sí. estaba viendo la galería y la Mm. verdad que recordaba la colección con un poco de rabia. Supongo que a Isaac le pasará igual, ¿verdad? Sí. Por todas estas cosas que hemos dicho antes que había que mantener, Mm. que vemos que son mistranslations o que vemos que son como, uff, esto, madre mía. Pero luego vemos todas las rimas y vemos, no sé, he visto como todos los textos de ambientación para hacer el podcast y ha sido como, bueno, está guay. Sí, Es cuestión de separar el proceso del resultado, parece, ¿no? exacto. Yo creo que el proceso sí que fue durillo por todo lo que comentamos, pero yo creo que el resultado quedó súper bien. Yo creo que la gente puede estar muy contenta, que hay cosas que, bueno, se tuvieron que mantener, pero yo creo que cada vez son menos las cosas que quedan mal y hay muchas cosas que creo que brillan por lo bien que quedaron. Yo como la Oh. gente estoy muy contento. Ole. Eso sí, remover sí que no se puede cambiar, chicos. Es que Efectivamente. me lo han No vuelto a podemos decir. remover el remover. Cristina cada 2 semanas pone un correo. Oye, una cosa, ¿y ya podemos cambiarlo de remover? No, todavía no. No. Entonces, bueno, pues espero que a los fans les haya gustado mucho. La verdad, espero que estés contento, David. Sí, estoy muy Ole. contento. Me gusta mucho Vamos. Lorwyn, es de mis colecciones favoritas. Este es el set al que le tenía más ganas del mundo mundial junto a los de Tolkien, pero porque estoy malito de lo mío Y y el me de las encanta. tortugas ninja. Isaac, luego cuando acabemos de grabar te digo una cosa. Pero bueno, sí, me gusta mucho esta colección. La verdad es que me encanta y está súper bien traducida, es súper bonito. Tenéis unas cosas, sois muy buenos, chicos. A ver, ahora la cosa es, ¿cuál es tu carta favorita? Exactamente. Vale, habiendo traducciones muy buenas y vamos a hablar solo de nombres de cartas porque lo que decías antes, las rimas me parecen preciosas, Mm. me parecen preciosas. Pero es que posiblemente sea el asaltito a hurtadillas, porque me hace mucha gracia porque mantiene perfectamente la referencia al sneak attack, al ataque a hurtadillas, que ya tenía como algo de diminutivo. Y me gusta mucho mantener ese diminutivo y diminutivizar la otra parte del nombre de la carta, que se entienda bien, que quede divertido. Me gusta mucho, me parece redondo. Joder, qué bonito, David. Vosotros sí que. Bueno, ¿y vosotros qué? ¿Qué cartas os gustan? No, yo no voy a hacer de presentador, ¿eh? Déjame en paz. Bu. Vosotros solitos, yo me he jubilado. Voy a ir yo, que obviamente la mejor carta es un azul, que es el crescendo armonioso, porque esa cursiva ahí y mecánicamente además es una delicia. Me encanta. Y la ilustración es loca, ¿eh? Y, Es y loca, la loca, loca, ilustración loca, es muy loca, loca. loca. Es muy loca. Todo en general. Además, yo en Lorwyn, mi especie favorita eran los tritones, entonces es como que, uff, Oh, ya ves. fantástico. ¿Te gustaban los tritones del Orwin, tío? Buah, truchas for the win. Sí, venga, va, te lo puedo comprar, pero un poco coñazo, ¿no?
No, te digo la clave. Remojador branquia plateada, lo giras, la criatura objetivo tiene -X/-0 hasta el final del turno. Y después había un tritón que salió en Caos Planar Sí. que hacía, lo giras, era tritón taumaturgo, lo giras, intercambia la fuerza y la resistencia de la criatura objetivo. Eres el mejor, que lo sepas. ¡Pam! Vaya fricada. Eres el mejor. ¿Y el resto qué? Mis favoritas serían la Kinexión y el Perseguidor. Porque es como un reto en traducción tener que poner estas referencias a unas razas, ¿no?, que no se pueden mover. El kin tiene que estar y el kith tiene que estar. Y encontrar algo a partir de eso, además con la K, que en español es Sí, como... sí. Entonces esas han sido un reto y estoy muy contenta con el resultado, así que esas son mis favoritas. Sí, a mí esas también me gustan un montón, la verdad. Luego, ya sé que no son nombres de cartas, pero las rimas, I am a sucker for rimas. Entonces, y además estas, las que tienen la versión que no es la misma versión de Rain, el tratamiento este con las rimas y como de cuentos y de cosas así, Precioso. que no tiene nada que ver con el Train, me gusta mucho. Porque son Precioso. fábulas, no cuentos, ¿eh? Son fábulas. Son cosas diferentísimas, vaya. Sí. Ay. Lo son, ¿eh? Lo son. Estaba siendo irónica. Hombre, Sí. es que si quieres venderlo, tienes que venderlo como distinto, hombre. Claro. Marco de cuentos encantadores es una cosa, ¿eh? ¿Eh? Y marco de fábulas es otra cosa totalmente Hombre. distinta y no se parecen nada. Hombre, pues Totalmente claro. distinto, Pues Tenrao. claro. Pues claro. Pues claro. Es que de verdad. ¿Cómo sois, eh? Hugo, cuéntanos. Pues yo mantengo el Paballero Valiente. Oh. Ya. Mm, Ya. En su momento, cuando me llegaron las traducciones y vi esa, ya os puse un corazoncito, si no recuerdo mal, y sí, lo Sí. mantengo. Sí. Sí, esa sonrisa de oreja a oreja. Me voy a hacer un mazo con el cabrallero, con el paballero y lo que vaya saliendo. Oh, era la caballería. La cabrallería, Caballería. eso era. La La cabrallería, eso era. caballería. Joder, qué bueno, tío. La caballería de Axgard. Éramos jóvenes, Hugo. ¿Qué ha pasado? Tú El serías tiempo. joven. Ay. Hasta aquí el podcast. Ahora, Esperamos que os haya gustado. Gracias 1000 veces a David por concedernos un poquito de su tiempo y estar aquí con nosotros hoy. jo, gracias por invitarme. Si no he hecho nada más que tocarme los Vuelve. cojones. No me he preparado nada. Yo encantado. Tú estás permanentemente invitado a este nuestro podcast, a venir cuando quieras, a quedar y a hacer lo que haga falta, vaya. Esperamos que a los oyentes también les haya gustado el podcast, que disfruten de Lorwyn tanto como nosotros, traduciéndolo. No, más que vosotros. Más todavía. No. Y nos vemos en las mesas. Hala, hasta luego. Chao, chao. Vaya Adiós. bonito.